La conversión. Muchas veces hemos escuchado de boca del protestante, tanto en los mercados, en la ruta de los buses y en las terminales de parada, y otras veces cuando el protestante va casa por casa evangelizando. ¿Sabes? Lo primero que te dicen es, hermanito, usted ya se convirtió. Y yo les digo, ¿y usted ya lo hizo? Aquí la pregunta es, ¿de qué me voy a convertir? ¿Será que a protestante? Porque eso es lo que buscan. Pero vamos a ver qué nos dicen. Mi nombre es Ángel Gallo, yo soy laico católico nicaragüense. Y antes de empezar, pongámonos en las manos del Señor. Señor Jesús, gracias por tu presencia en mi vida, en mi hogar y en todos aquellos que claman tu nombre. Gracias por ser tu lámpara que me guía y que me ilumina. Y por favor, llévate lo que no me conviene, que podría alejarme y separarme de ti. Que así sea. Amén. Bendito seas y alabado, Señor Jesús, hoy y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor. Bien. ¿El Señor quiere que me convierta? Sí. Pero Él quiere que me convierta en un auténtico servidor de Cristo. Él quiere que me convierta en un asistente para ayudar en la Iglesia Universal Católica. Ahora, ¿de qué nos vamos a convertir? Mejor que lo diga la Escritura, así es mejor. Bien, Marcos 1:14 viene a decir lo siguiente. Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Marcos está diciendo que Jesús predicaba el evangelio del reino de Dios. Cristo lo hacía, Cristo predicaba y anunciaba el reino de Dios. Pregunto, ¿cómo lo predicaba? ¿De qué manera lo enseñaba? ¿Qué era lo que él decía? Escuchemos Marcos 1:15. El tiempo ya se ha cumplido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien. Anunciaba que el tiempo ya se ha cumplido. ¿Qué significa este anuncio? Significa que es tiempo de cambiar, significa que es tiempo de renovarnos, significa que es tiempo de transformarnos. Entonces hay un tiempo de cambiar, hay un tiempo de conversión, hay un tiempo de anunciar, hay un tiempo de llevar el mensaje y es Cristo que nos va proclamando. Él dice que el tiempo ya llegó, entonces es tiempo de pensar porque el tiempo ya se ha cumplido. Que la muerte la tenemos a un paso, que la pelona está a la puerta, hoy vivo, mañana muero, eso es lo que significa, el tiempo se ha cumplido. Entonces, debo de ponerme a pensar, debo de ponerme a meditar que voy a morir. Y Marcos 1:15 sigue diciendo, y el reino de Dios está cerca, palabra de Dios, te la damos, Señor. Miren, el reino de Dios ya se ha acercado, ya está cerca, ya estamos en la hora en que me voy a morir, pero no sabemos el momento, pero lo que sí sé es que es seguro que me llega la pelona. El reino de Dios ya está cerca. Ahora que me llegue la muerte, yo ya puedo ir a gozar al cielo. Un momentito, muchachito, deténgase ahí, escuche por favor Marcos 1:15. Convertidos y creed en la buena nueva, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús pide conversión y arrepentimiento. ¿Arrepentido de qué? ¿De no haber creído en qué? Yo no creía en el evangelio, ahora debo creer. Cristo dice, arrepentidos y creer. Y entonces el Señor nos entrega el evangelio. Cristo lo está anunciando aquí mismo, convertidos, arrepentidos y creer en el evangelio. Cristo nos está diciendo que debe irte tú a protestante. No, no te está diciendo que te vayas a protestante. Cristo te está diciendo que debemos de creer en el evangelio. El que Él dejó, sí. El que Él me entregó, claro. El que me anunció, por eso es la conversión y la podemos dividir, miren, en dos partes. Escuchemos. Primera parte, ¿qué debo de convertirme? Sí, ¿cómo? En cambiar todas las cosas malas que yo he hecho. Porque el evangelio que he escrito me está diciendo lo que está mal y lo que está bien. Entonces, yo debo de producir un cambio de todo lo malo que puedo estar haciendo. ¿Cómo? Apartándome del alcohol, apartándome de la borrachera, apartándome de no robar, apartándome de no matar, apartándome de no cometer adulterio, apartándome de no tener más sexo sin estar casado y todo lo que es pecado. Segunda parte de la conversión. Yo debo de creerle al evangelio. Esto es importante y escuchen. Sí, escuche, lo que no dicen los protestantes, porque esto no lo dicen, ellos solo toman la Biblia y se ponen a predicar diciendo, el Señor me dio una revelación y me dijo, Luis, toma la Biblia y predica porque en ti voy a fundar una nueva iglesia.
Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Mentiroso, así engañan a los ilusos. Miren el ejemplo de Pablo. Solo ahí véanlo clarito. Pablo no era un asesino. Pablo no era un sinvergüenza como los protestantes que cobran el tiempo. Pablo no era un hombre de bien. Pablo era un hombre de Dios. Pablo conocía las Sagradas Escrituras, el canon de Alejandría, conocido como la Biblia de los 70. Entonces, Pablo hablaba de celo. Él tenía celos de Dios. Pablo lo dice en el libro de los Hechos. ¿Quién era él? Él era un hombre celoso de Dios. Y Pablo tuvo que convertirse, sí señor, porque Pablo no era adúltero, porque Pablo no era fornicario, porque Pablo no era un bebedor, no señor. Pablo no era un tomador, Pablo no era un drogadicto. Pablo, entonces, ¿de qué se convirtió Pablo? Pablo se convierte porque él estaba en una religión. Pablo estaba en una religión que no era la doctrina de Cristo, la que el Señor había enseñado. Esa doctrina y esa religión era judía. Y esa no era la de Cristo. Los judíos tenían la Sagrada Escritura, sí. Y Pablo era esa religión, sí. Miren, esto es tan parecido como el protestantismo, que ellos tienen las Escrituras, sí las tienen. Ellos hablan de Dios, claro que hablan de Dios, pero no son la iglesia de Dios. Esto, ponga atención, hermanito católico. Los protestantes no son la iglesia de Dios. Así como Pablo estaba en otra iglesia que no era la de Cristo, así mismo están los protestantes, no son la iglesia de Cristo. Pablo tuvo que convertirse. Él dejó la religión judía, él se convirtió a la religión de Cristo, que Cristo enseñaba. Pablo tuvo que cambiar de iglesia, Pablo tuvo que cambiar de doctrina, y eso se llama convertirse, es decir, un volver, se llama conversión. Si no, usted no tendrá un cambio total en su vida. Pablo no pasó de judío a protestante, no señor, Pablo nunca fue protestante. ¿Sabe por qué? Porque el protestantismo no existía todavía en ese tiempo. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Separarse de la religión judía y convertirse a la Iglesia Universal Católica, la de Cristo, la que él fundó. ¿Lo escuchó, mi hermanito? Escucha, hermanito católico, cuando un protestante te invite a convertirse, pregúntele, ¿a qué? ¿A protestantes? No, señor. Son ustedes los que deben de convertirse a la Iglesia Universal Católica, no se equivoquen, la Iglesia de Cristo. Pablo estaba en otra religión, pero hay personas que dicen, la religión no salva, cualquier religión es lo mismo. Y entonces, si cualquier religión es lo mismo, pregunto, ¿por qué Cristo no dejó a Pablo en la religión que él estaba? Pablo tenía la Biblia y creía en Dios. Era celoso de Dios, predicaba la palabra de Dios. Él era fariseo, hijo de fariseo, criado a los pies del gran maestro Gamaliel. Y si la religión no salva, ¿por qué Cristo no lo dejó ahí? ¿Qué Pablo tuvo que convertirse? Eso, ¿verdad? No todas las religiones son iguales, no son las mismas. Y si entiende esto, hermanito separado, se dará cuenta que deberá hacer un cambio de iglesia porque está en la iglesia equivocada, porque usted no está en la iglesia de Cristo. Pero no me diga, yo ya me convertí. Por eso yo ya no tomo, por eso yo ya no bailo pegadito y no cometo adulterio. Nada de lo que me dice, amigo, es verdad. Sé que el Evangelio me dice que yo no debo de embriagarme, que yo no debo de matarme, pero también me dice que no me debo de salir de la Iglesia Universal Católica, la Iglesia de Cristo. Eso me lo dice el Evangelio y me lo ratifica constantemente. El Evangelio me dice no debo de cambiar de doctrina porque me convierto, ¿saben qué? En un apóstata. Por eso no puedo cambiar de doctrina, no debo de cambiar la iglesia, porque me convierto en un hereje. Por eso no debo de cambiar mi iglesia. No me debo de salir de la iglesia de Cristo como lo han hecho algunos católicos seducidos por el protestantismo. Ellos se van a fundar otra iglesia enseñando otra doctrina falsa que no es la de Cristo al servicio. ¿Al servicio saben de quién? ¡De Satanás! Pablo creía en las Sagradas Escrituras, sí. Pablo amaba y creía en Dios, sí. Así como los protestantes creen en Dios. Entonces, ¿cuál era el pecado de Pablo? Estar en otra religión, en otra doctrina, en otra iglesia que no era la de Cristo. Ese era el pecado de Pablo, como es el pecado de todas las sectas protestantes. Sí, señor.
Pablo no había aceptado la iglesia de Cristo, él no había aceptado la doctrina de Cristo y lo peor, la rechazaba y la perseguía. Algo parecido a lo que hacen los protestantes. Ellos rechazan a la Iglesia Universal Católica y sin darse cuenta rechazan a Cristo y a los verdaderos cristianos, a la iglesia que fundó Cristo hace más de 2000 años. No a los cristianos modernos que salieron con Martín Lutero hace 500 años o 200 años, 50 años. No. Sepa que cuando rechazan a los cristianos que tienen más de 2000 años en la historia y que se puede comprobar con la historia, solo busca al Papa que existía en el primer siglo, o en el segundo siglo, o en el tercer siglo, hasta llegar al siglo XXI y los va a encontrar a todos, uno por uno. Y esto solo lo puede encontrar en esta Iglesia Universal Católica. Dios nos invita a convertirnos, a creer en el Evangelio. Pero la diferencia entre creer en el Evangelio o creer en el pastor protestante crea un enorme abismo. Cristo anuncia, ya el reino está cerca, conviértanse en el Evangelio. Cristo lo predicó. Si no cree en el Evangelio que predicó Cristo, usted no se ha convertido jamás, aunque diga lo que diga. Soy cristiano evangélico protestante. No, señor, eso es mentira. Usted solo es un instrumento de Satanás, más nada. Apresúrese de creer en el Evangelio, aunque lo predique un cura, ¿escuchó? Aunque ese curita le caiga mal, no importa, pero ese es el Evangelio de Jesucristo. Miren lo que dice Marcos 1, 16 al 18. Y pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Verso 17, y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Verso 18, y al instante dejando sus redes, le siguieron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Quieren que la gente se convierta? Entonces Cristo los va a llamar y les va a dar la tarea. Los llamó para ser los pescadores de hombres. Significa enviarlos a predicar el Evangelio. Cristo envía a predicar y a los que le siguieron los hizo pescadores de hombres para enviarlos a predicar, ¿qué? El Evangelio. El Evangelio, y sigue diciendo Marcos 1, 19 al 20. Y pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan. Y ellos también en la barca, remendando las redes. Verso 20. Y enseguida los llamó y dejando a su padre Zebedeo y la barca con los jornaleros fueron en pos de él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La Biblia dice que cuando Cristo los llamó uno a uno, uno tiene que dejarlo todo. Y todo es todo. Marcos 1:21 dice así. Llegan a Cafarnaúm. Al llegar el sábado, entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El deseo de Cristo es que la gente se convierta. Crean en el Evangelio. Crean lo que Él está enseñando para que nadie cambie nada. Él los llamó uno a uno para ser los pescadores de hombres. Él les va a enseñar su palabra, el Evangelio. Él les va a predicar para que no enseñen otra cosa distinta a la que Él está enseñando en la sinagoga, por favor. Marcos 1:22. Y quedaban asombrados de su doctrina porque le enseñaba como quien tiene autoridad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Increíble. Todos se asombraban de su doctrina. Todo. Jesús comienza a enseñar y lo que Él enseña se llama doctrina. Él llamó a sus apóstoles para que proclamaran su misma doctrina y se hicieran pescadores de hombres. Y esa doctrina es que la una y única Iglesia Universal Católica ha enseñado a lo largo de toda la historia por más de 2000 años. ¿Me quedó claro? ¿Esa es la misma doctrina que tiene el protestante? No. No, señor, esa doctrina no la tiene el protestante, porque todas las sectas enseñan lo que a ellos les conviene decir y se olvidan lo que enseñó Cristo, porque la doctrina de Cristo es una enseñanza con autoridad, que significa que si usted enseña otras cosas distintas, diferentes a las que Él enseñó, sea maldito, anatema. Si lo quiere entender, entiéndalo, y si no, no lo entienda. El pastor protestante predica, sí predica el pastor, pero él no tiene autoridad, porque él no es discípulo de Cristo. El pastor pertenece a otro rebaño que no es el rebaño de Cristo. Usted viene, pero sin autoridad, pastor.
porque viene por su propia cuenta, diciendo lo que su mente le hace decir y olvidándose lo que dice la Escritura, que es palabra de Dios. Escuchemos a Marcos 1:22, porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escriba. Palabra de Dios, te la damos, Señor. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Los pastores y protestantes no enseñan la doctrina de Cristo, sino lo que a ellos les beneficia, el diezmo. Así lo hacían los escribas, así lo hacían los fariseos, así lo hacían los saduceos. Todos cobraban el diezmo igual que el pastor protestante, engañando a la gente. Pero escuchen lo que sigue, por favor, escúchenlo. Marcos 1:23-24. Había precisamente en su sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar, verso 24, ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? Palabra de Dios, te la damos, Señor. Miren, esto es interesante, ponga mucha atención. Miren, cuando Cristo predica el Evangelio, escuche bien esto, cuando Cristo predica el Evangelio, los demonios empiezan a gritar, empiezan a atacar. ¿Qué tiene contra nosotros? Por eso los protestantes revientan y gritan. Ellos no pueden escuchar la doctrina de Cristo, no pueden escuchar la doctrina de la Iglesia Católica, porque explotan y comienzan a ofender, a insultar hasta más no poder. Esos son los hermanos separados, unos grandes divisores hipócritas. Los demonios gritan como el protestante. Y así usted, pastor, está actuando igualito como actuaban los demonios en el tiempo de Jesús. Basta con ver cómo aquellos endemoniados comenzaron a gritar, porque Jesús le mostraba el evangelio del reino para que la gente se convirtiera. Pero los demonios gritaban y calumniaban, lo mismo que usted está haciendo, pastor. ¿Acaso no se ha dado cuenta que usted hace el mismo papel de aquellos demonios? Jesús le predicaba el evangelio, pero los demonios gritaban, así como grita usted. Todos los pastores protestantes así lo hacen contra la Iglesia Católica. Y sigue diciendo Marcos 1:24-25. Han venido a destruirnos. Sé quién eres tú, el Santo de Dios. Verso 25. Entonces le culminó diciendo, cállate y sal de él. Palabra de Dios. Te la damos, Señor. Así mismo piensan los protestantes del católico. A ellos no les gusta que le prediquen la doctrina católica, les duele, les molesta, les incomoda y se alteran y se ofenden. Pero Jesús no se queda callado. Jesús le reprendió y le dijo, cállese, pastor protestante. No se ha dado cuenta que están en contra de la doctrina de Cristo, en contra de la verdad. No se ha dado cuenta. Escuche, Marcos 1:26-27. Y agitándole violentamente al espíritu inmundo, dio un fuerte grito y salió de él. Verso 27. Todos quedaron pasmados de tal manera que se preguntaban uno a otro, ¿qué es esto? Una doctrina nueva, expuesta con autoridad, manda hasta los espíritus inmundos y le obedecen. Palabra de Dios, te la damos, Señor. Jesús nos trae una nueva doctrina, un nuevo evangelio, una nueva noticia, una nueva doctrina, una nueva enseñanza. ¿Y qué es lo que tenemos que seguir? Pregunto. ¿Qué es convertirse? Creer en el evangelio, creer en la buena noticia que es Cristo. Romanos lo viene a decir cómo es que debemos de seguir a Cristo. Escuchemos por favor Romanos 1:16. Pues no me avergüenzo del evangelio, que es una fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree. Palabra de Dios, te la damos, Señor. Miren, ustedes me pueden insultar a mí, ustedes me pueden maldecir a mí, ustedes me pueden decir todo lo que quieran, pero ¿sabe una cosa, protestante? Escuchen, por favor. Yo no me avergüenzo del evangelio, porque es fuerza de Dios para salvación. El evangelio de Cristo, el que estamos predicando, es poder de Dios para salvación. De lo que le quieren escuchar, del que lo quiera creer, del que lo quiera profetizar, ahí está. O quede en usted creerlo o no creerlo. Marcos 16:15 dice así, y les digo, id por el mundo y proclamar la buena nueva a toda la creación. Palabra de Dios, te la damos, Señor. Vean, Cristo dice, vayan y prediquen la palabra. Eso es lo que el Señor dice. El que cree y se bautice, se salvará. El que no crea, será condenado. Entonces, si usted cierra los oídos, es problema suyo, ya que Dios le permite escuchar la palabra, porque Dios quiere que usted acepte la palabra, no se haga el loquito. Escuche, por favor, mire, Juan 8:47 es lo que dice, el que es de Dios, escuche bien esto, el que es de Dios, escucha la palabra de Dios. Ustedes
no las escuchan porque no son de Dios. Palabra de Dios, que alabamos, Señor. Aquí le está hablando directo a usted, pastor. Vamos a ver, pastor, si usted es de Dios. Porque la Escritura dice literalmente que usted, hermano protestante, no es de Dios. ¿Y cómo lo sabemos que no es de Dios? Porque usted no escucha la palabra. Le estoy dando capítulos y versículos y usted todavía no lo cree. Dice, todos los curas son unos mentirosos. Pero el protestante solo habla con palabras suyas. Y no dice lo que está en las Escrituras. Pregunto, ¿no será que usted protestante no es de Dios? Que el que es de Dios escucha la palabra de Dios. Y si usted no la escucha es porque usted no es de Dios. Así de sencillo. Porque usted cree como quiere creer. Sí, señor. Y ese es el problema de toditita la secta protestante. Vean cómo lo dice Cristo. Conviértanse. Y se preguntarán, ¿qué he hecho mal? ¿Qué he hecho mal? Abandonar la de Cristo, alejándose de Cristo. Y eso es un pecado grave. Porque la conversión no es solamente dejar el alcohol. Escuche bien esto. No es solamente dejar el adulterio, dejar la fornicación. Sepan que en esto estamos de acuerdo. Debemos de convertirlo en dejar de enseñar doctrina que no es la de Cristo, la que Él enseñó. Esto es lo que el protestante no lo entiende, porque el pastor piensa que es correcto enseñar cualquier tipo de doctrina. Vean la diferencia, los testigos de Jehová, ellos creen que lo están haciendo bien, pero los bautistas creen lo mismo. Así como los mormones también lo creen. Y así sucesivamente todas las sectas piensan que todas ellas lo están haciendo bien. Pero tienen doctrinas distintas. Sí, todas tienen doctrinas distintas, diferentes a la que Cristo dejó en su iglesia. Cristo quiere que todas las sectas protestantes se conviertan para que crean en su evangelio, para que crean en su doctrina. ¿Y qué pasa? El pastor no cree en la doctrina de Cristo. Porque el protestante piensa que todos pueden llamarse cristianos aunque no pertenezcan a la Iglesia Universal Católica. Entonces dicen, eso no es malo. Cristo no fundó ninguna iglesia. La iglesia no salva a nadie. La iglesia es espiritual. ¿Qué debemos hacer? Escuche, por favor. Marcos 7, del 6 al 7. Y él les dijo, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas. Según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Verso 7. En vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos de hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estas palabras son duras. Son dardos fuertes al corazón. Y el protestante dice, aleluya, gloria a Dios. Se equivocó. Se equivocó. Porque aquí se está exhortando que el protestante enseña doctrina de hombre. Así de sencillo. Y enseñar doctrina de hombre es pecado de apostasía. Que aunque estén nombrando a Dios y digan que están sirviendo a Dios, son doctrinas de hombre falsas. Y eso es pecado. Porque la Escritura dice, el pueblo me honra de labios, pero su corazón está muy lejos del Señor. El pastor enseña doctrina de hombre. ¿Quieren verlo? Miren la doctrina de Cristo. Lleva más de 2000 años. Ahora, la doctrina de los testigos de Jehová lleva poco más de 200 años. Los más viejos, los luteranos, apenas 500 años. Y son los más viejos en ejercer la apostasía y la herejía. Y todo en contra de la iglesia de Cristo, la iglesia católica. Lutero creó su propia doctrina falsa protestante. Con esto termino. Voy a concluir. Ninguna iglesia venga del protestantismo tiene más de 2000 años. Ninguna iglesia protestante viene de Cristo. Y lo peor de todo, enseñan solo doctrina de hombres. Si lo quiere creer, bueno. Y si no, no lo crea. Yo ya cumplí ante Dios explicando y aclarando todo. Explicándole y aclarándole todo. Si no, pregúntele a su pastor. Pastor, ¿cuándo nació su iglesia? ¿Y desde cuándo comenzaron a predicar, pastor? Lo más tremendo, óigase bien esto.
¿Con qué Biblia empezaron? Con la católica, hombre. No nos engañemos. Esa es doctrina de hombre, porque lo único que el protestante ha logrado es alejarlo de la salvación a usted, a todo aquel que lo está buscando. Además, le repito, es un pecado de apostasía y de herejía, porque es un rechazo total a la doctrina de Cristo. Es un rechazo total a la iglesia de Cristo, a la iglesia universal católica. El Señor lo dice. Sí, el Señor le dice al protestante, conviértanse. ¿Y qué significa convertirse? ¿Qué significa convertirse? Dejar la doctrina de hombre. Significa un volver a Dios, que así sea. Amén. Bendito sea, alabado Señor Jesús. Gracias por escuchar y ver este video. Y por favor, denle link y denle clic a la campanita. Y suscríbanse en este canal católico, Iglesia y Apologética, de Misionero Evangelista Ángel Gallo. Y hasta el próximo video. Adiós.